Bueno chicos, un saludo. En este video vamos a aprender cómo construir histogramas a partir de la herramienta de Excel que ya habíamos visto llamada análisis de datos. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera vamos a hacer que Excel escoja el número de intervalos por defecto y la segunda parte nosotros mismos vamos a construir el número de intervalos y de esa manera nos va a dar un histograma un poco más preciso. Entonces lo primero que debemos hacer para hacerlo por defecto sería darle clic en el botón de análisis de datos y vamos a escoger una opción llamada histograma. Vamos a aceptar y se nos abre esta ventana. Lo que vamos a hacer es en rango de entrada de este botón seleccionar todos los datos que en este caso están dispuestos en columna y noten también que he seleccionado la primera fila que tiene el título. Entonces por esa razón voy a señalar la opción de rótulos. También nos preguntan por el rango de clases, pero en este caso como vamos a dejar que Excel lo escoja por defecto, entonces lo vamos a dejar en blanco. Ahora vamos a utilizar la opción rango de salida que nos permite seleccionar una celda donde queremos que Excel imprima, en este caso, la tabla de frecuencias. Seleccionamos por ejemplo esta, para mi caso es F3 y finalmente vamos a darle a la última opción que se llama crear gráfico. Le vamos a aceptar y como podemos ver obtenemos dos cosas, una tabla con las frecuencias y un histograma, un gráfico. En este caso lo que tendríamos que hacer para que sea más presentable es organizarlo un poco, como lo estoy haciendo aquí, alargándolo. También podemos darle en estos números para reducir, seleccionarlos para reducir el número de decimales. Yo suelo trabajar con un solo decimal, pero pues depende también de las unidades de la variable que estemos trabajando. También podemos seleccionar las barras dándole clic sobre alguna de ellas. Y si le damos clic derecho aparece una opción que se llama dar formato a la serie de datos. Y en este caso nos da la opción de ajustar el ancho del rango. Eso nos permite acercar o alejar cada una de las barras que representan la frecuencia de cada intervalo. En este caso, para que tenga sentido en un histograma, pues deben de estar juntas. Entonces le vamos a dar 0. Le damos Enter. Y vemos como ya cada una de las barras de este histograma quedaron una después de la otra. También quisiera comentarles algo acerca de cómo se interpreta este histograma. Lo podemos leer de pronto hasta más fácilmente desde esta tabla de frecuencias, aunque es exactamente lo mismo para el gráfico. Aquí entonces en el primer intervalo que aparece podemos concluir que la cantidad de datos menores o iguales a 82 es uno solo. Luego podríamos decir que la cantidad de datos que hay entre 82 y 100.7 son 3. Y así seguidamente con los demás intervalos. Por ejemplo, para este que tenemos acá, podríamos decir que la cantidad de datos entre 138.1 y 156.9 son 12. Esto lo que nos permite analizar es en qué intervalos o en qué zonas del histograma se concentra más la información de estos 50 datos que tenemos acá. Quiere decir entonces que es más probable encontrar un dato que esté en estos intervalos del medio porque tienen una mayor altura, por lo tanto es más frecuente los datos en esa zona.
Y asimismo podemos concluir que los datos menos frecuentes son los encontrados en esta zona del histograma, que podríamos decir que son los menores a 119.4, y también vemos que no son tan frecuentes los que tienen valores superiores a 194. Bueno, ahora vamos con la segunda parte. Vamos a volver a hacer un histograma, pero considerando construir nosotros mismos los intervalos, y de esa manera entonces vamos a tener un poco más de precisión en la construcción del histograma, un poco más de control. Listo, lo primero que vamos a hacer es definir entonces el número de intervalos que vamos a usar. Para definir el número de intervalos vamos a utilizar una fórmula que depende de la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 50 datos. Entonces lo que voy a hacer es, por aquí en una celda, escribir número de intervalos, y aquí en una celda enseguida simplemente voy a hacer el cálculo. Vamos a abrir una fórmula, y en este caso la fórmula que nos sirve para calcular el número de intervalos es 1 más 3.32 por logaritmo base 10 de la cantidad de datos. Entonces yo voy a seleccionar la cantidad de datos que la tengo por aquí. Recuerden que esta tabla que tenemos aquí fue sacada del informe de estadísticas descriptivas. Bueno, y ahora lo que debemos hacer con ese número de intervalos es redondearlo al valor más cercano, porque recuerden que el número de intervalos debe ser un número entero. No podemos tener cantidades decimales de un número de intervalos. Entonces en este caso, como el resultado fue 6.64, lo que vamos a hacer es redondearlo a 7, es el número entero más cercano, y pasamos a calcular el ancho. El ancho simplemente consiste en calcular la división entre el rango de todos los datos y el número de intervalos que vamos a utilizar, que decidimos utilizar de acuerdo a la fórmula que aplicamos. Entonces en este caso el ancho nos da de 18.71, y ahora sencillamente vamos a hacer 3 columnas. Tres columnas con intervalo, límite inferior y límite superior. En este caso, intervalo simplemente va a ser un consecutivo con la cantidad de intervalos que en este caso vamos a usar. Listo. Para determinar el límite inferior del primer intervalo, lo único que hacemos es poner la misma cantidad que aparece en el mínimo de todos los datos. Quiere decir que vamos a empezar a hacer el conteo desde el dato mínimo, que en este caso es 82. Para encontrar el límite superior del primer intervalo, lo único que debemos hacer es al límite inferior sumarle el ancho que tenemos calculado por acá, y como ese mismo ancho siempre se lo vamos a sumar al límite inferior de cada intervalo, lo que vamos a hacer es sujetarlo con la tecla F4, o si no tenemos esa opción en nuestro teclado, podemos simplemente poner un símbolo de peso a la letra y un símbolo de peso al número. Le damos Enter, y después de esto lo que vamos a hacer es hallar el límite inferior del segundo intervalo. En este caso es más fácil, simplemente lo que vamos a hacer es darle igual al límite superior del anterior intervalo, del intervalo 1. Y ya podemos entonces arrastrar hasta el final ambas fórmulas. Si lo hicimos bien, el límite superior del último intervalo, en este caso el intervalo 7, debería de coincidir, o sea, este valor
debería de coincidir con el máximo de todos los datos, como podemos ver aquí. Después de tener esto calculado, ya podemos ir a la herramienta análisis de datos y cuando nos pregunten por rango de clase vamos a ingresar esta información de los límites superiores. Vamos entonces a la pestaña datos, análisis de datos y escogemos la opción histograma. Y aquí lo que vamos a hacer de manera muy similar a la primera parte es ingresar en rango de entrada. Yo lo voy a hacer nuevamente. Vamos a ingresar todos los datos que tenemos, los 50 datos. Y en rango de clases, como ya les había dicho, vamos a ingresar los límites superiores de cada intervalo. Recuerden dejar seleccionada la opción rótulos porque tanto para los datos, los 50 datos, como para los límites superiores yo seleccioné el título. En rango de salida vamos a modificar esta celda para que no se sobrescriba lo que ya teníamos del ejercicio anterior. Y en este caso simplemente lo voy a poner por acá abajo. Y recuerden seleccionar crear gráfico. Después de esto le damos a aceptar y vemos que obtenemos entonces esta tabla y por aquí arriba tenemos el histograma que ya lo vamos a organizar. La ventaja que tenemos al hacer esto es que todas estas frecuencias que Excel nos acaba de calcular corresponden a cada uno de estos intervalos. Entonces yo le voy a dar copiar y los voy a pegar en esta parte de arriba y le podemos llamar frecuencias, que en este caso son frecuencias absolutas. Entonces voy a dejar ese nombre y la interpretación sería muy similar a lo que ya habíamos interpretado en el ejercicio anterior o en el método anterior, donde decimos que entre 82 y 107, en este caso tenemos 4 datos o 4 valores de esta columna que están dentro del límite inferior y superior del primer intervalo. Asimismo, se puede decir de los demás. Por ejemplo, en el intervalo 5 tenemos que entre 156.8 y 175.57 tenemos 10 datos. Lo que voy a hacer, como hice en el anterior ejercicio, es reducir los decimales para que quede un poco mejor. Y de manera similar podríamos entonces organizar el histograma. En este caso, este histograma está usando estos datos, entonces si queremos que tenga menos decimales, debemos seleccionarlos, esta columna de acá, y reducir también el número de decimales. Vamos entonces a seleccionar una de las barras y con clic derecho le vamos a dar formato a serie de datos y donde dice ancho del rango dejamos nuevamente un 0 y vemos que de esa manera nos queda un histograma. Y pues quitamos los espacios entre cada una de las barras. Voy a poner entonces este histograma que acabo de hacer junto al anterior y vamos a compararlos para ver si tienen algunas similitudes. Como ustedes pueden ver, si bien no son iguales, los histogramas sí son muy similares, porque podemos encontrar que en su parte central se acumulan la mayor parte de los datos y que en los extremos está la minoría. Esto puede cambiar según la distribución de los datos. Dentro de los ejercicios que podemos encontrar, podríamos encontrar que los datos estuvieran más concentrados en la parte inicial del histograma y luego empiezan una caída, o que tuvieran una distribución uniforme donde todas las barras tengan la misma altura,
Y entonces esto sería básicamente lo que tenemos que ver acerca de la construcción de histogramas. Muchas gracias.